Shalom, hermanos. Les damos la bienvenida a la congregación Proyecto de Vida. Me da gusto verlos a todos. Y bueno, pues vamos a mandar un saludo también a las personas que vayan a ver la grabación de esta enseñanza en el canal de YouTube Volviendo a las Raíces de Nuestra Fe. Y agradecemos a las personas que se toman el tiempo de ver las enseñanzas, de compartirlas. Ojalá y que este proyecto de enseñanza bíblica desde la perspectiva de las raíces hebreas siga creciendo para que más personas conozcan la palabra desde la perspectiva del lenguaje original. Soy el pastor Juan González y pues bienvenidos a todos a esta tarde de Shabbat. Si ya están listos, vamos a comenzar con la palabra. Como siempre les pedimos estén atentos a las personas que van a ver la enseñanza, que repasen, que pausen el video para que consulten las citas bíblicas que vamos a compartir. Como siempre, pues esperando que la gente comente, respetamos todos los comentarios que hagan. Y bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy voy a traer para ustedes la segunda parte de la serie que ya habíamos iniciado hace 2 semanas y que le llamamos Tiempos Proféticos, analizando los eventos mundiales de la actualidad a la luz de la profecía bíblica. Y es que conforme pasa el tiempo, para aquellos que ya tenemos años en el Evangelio y venimos oyendo que la venida de nuestro Mesías se acerca, y aunque esto se ha repetido, creo yo que cada vez estamos más cerca. Hay algunos que creen que esta generación le va a alcanzar a tocar ver el regreso del Señor. No lo sabemos, nadie sabe la hora ni el día, pero cada día los eventos que están aconteciendo en el mundo nos hacen ver que resuenan más las señales del tiempo final. Por eso la invitación es para que todos estemos atentos. Es un tiempo, como dice la Escritura, para velar, orar, estar a la expectativa, para no vivir descuidadamente. Y esperemos que estas enseñanzas traigan esa conciencia, sobre todo a los creyentes. El tema que ya vimos la vez pasada y que por cierto generó bastantes comentarios, lo subimos también a manera de videos cortos. Tuvimos más de 30,000 visitas en una semana y desde luego personas a favor de Israel y otros en contra. Por eso le llamamos la guerra Israel contra Irán. ¿De qué lado estás? Cada quien puede tomar su posición según lo entienda, lo quiera. Cada quien somos responsables de nuestras decisiones. Y en esta enseñanza, si alguien no la vio, sería bueno que la viera, porque yo traté de compartir, al menos desde la perspectiva en que yo lo veo, cuál es el lado correcto. Y aunque de ambos lados habrá argumentos a favor y también en contra, y lo reconocemos, pero es importante tomar partido. Y el día de hoy, la segunda enseñanza que voy a compartirles, igual pensando en el recién conflicto que se detuvo, se pausó. La verdad, yo no creo que se vaya a detener por mucho tiempo en esta guerra entre Israel e Irán, dos potencias de Medio Oriente que tienen décadas en disputa. Esto de la guerra que estalló hace una semana no es nuevo, Muchos decían en los comentarios, es que Israel fue el que atacó. Pues sí, le digo, pero desde el año 79 que los ayatolás llegaron al gobierno, al derrocar al Shah de Irán, que también era pues un gobernante autoritario, llegaron los ayatolás y desde el primer día le declararon la guerra al Estado de Israel. De hecho, pusieron un reloj en la plaza de Teherán donde dice, este reloj va a marcar la destrucción del pueblo judío. Y desde entonces han estado financiando terrorismo. Por eso decía yo, el que Israel haya atacado primero no es que él empezó la guerra. Esto tiene décadas. Y hoy vamos a dedicarnos a ver lo que dicen las profecías, porque vamos a hablar de profecías. El tema pasado no hablé mucho de la Escritura, porque quería primero dar un contexto geopolítico de lo que está ocurriendo, porque si no tenemos ese contexto, es muy fácil ponernos del lado opuesto. Por eso compartí, creo yo, que suficientes evidencias de lo que está pasando detrás de la guerra. Y hoy vamos a ver lo que dicen las profecías, porque de esto habla la Biblia. Y es lo que voy a compartir.
Y quiero empezar con esto, vean, dice a manera de pregunta, ¿existen profecías sobre el conflicto actual entre Irán e Israel? Porque alguien dirá, pues si eso es de ahora, ¿cómo la Biblia ya pudo haber hecho referencia a este conflicto? Bueno, aquí yo creo que algunos estudiosos de la profecía, que hay muchos que citan la Biblia para analizar los tiempos actuales, ven en la Biblia una prefiguración del antagonismo moderno actual entre Irán e Israel. Porque hay que entender que la escritura, cuyo autor es el mismo Dios, pues él sabe lo que iba a pasar desde principio a fin. Para él no era difícil anticipar a través de profecías antiguas lo que ocurriría en los tiempos finales. Y al hablar de la hostilidad política y religiosa, porque detrás del conflicto hay no solo política, hay mucho de creencias religiosas, sobre todo de ambos lados, y sobre todo del lado de Irán contra Israel, porque como ya dije, su deseo desde un principio, desde el año 79, en que la revolución islámica que ellos representan llegó al poder, declararon abiertamente su intención de eliminar al Estado judío. Y esa amenaza de Irán encaja de manera muy perfecta en los esquemas proféticos de lo que se llama los últimos días. En la Biblia la profecía se refiere a los tiempos finales y vamos a ver hoy al menos lo que cita el profeta Ezequiel y otros libros proféticos que hablan sobre este conflicto entre Israel e Irán, según la Biblia. Así es de que estemos atentos, porque hoy vamos a compartir algunos temas que estoy seguro algunos de ustedes no habían escuchado. Y bueno, quiero también aclarar que puede haber ante este tema diversidad de interpretaciones. No queremos, como siempre, decir que la interpretación nuestra es la única, la correcta, porque al final, bueno, no todos los estudiosos de las corrientes teológicas y escatológicas coinciden en extrapolar el cumplimiento profético de pasajes relacionados con Persia. Ahorita vamos a ver que el antiguo nombre de lo que hoy es Irán es Persia en la Biblia. Muchos creen que no tiene relación con el Irán actual. Y muchos prefieren leer los pasajes solo en su contexto original, o sea, el cumplimiento original que tuvieron allá en la antigüedad, pensando que fueron profecías dirigidas a las naciones específicas y que en su momento se cumplieron con el juicio anunciado en aquel tiempo. O sea, muchos dicen, eso se refiere a lo que pasó en aquel entonces, no a lo que pasa hoy. Algunos creemos que tiene una doble interpretación. Se cumplió allá en el pasado, en el tiempo de la Persia antigua, y también se va a cumplir hoy con el actual Irán. Así es de que veamos varias expectativas. Y bueno, aquí ya entrando en el tema, ¿qué profecías hablan de Irán? La guerra reciente entre Israel e Irán está trayendo una serie de posturas políticas, pero también teológicas y desde luego también proféticas. Y ya señalaba la vez pasada que están generando división entre los creyentes. Yo tengo conocidos que están a favor del pueblo de Gaza y amenazan pues diciendo que Israel, el estado actual de Israel no es el Israel bíblico y que es un estado ateo y que ellos no tienen nada de Dios y esas cosas. Bueno, es una postura y lo vamos a ver a través de esta serie. Pero en la Biblia, aunque no se menciona directamente con el nombre de Irán, porque ese es el nombre moderno del Estado Islámico, sí se hace referencia a esa región bajo el nombre antiguo de Elam o de Persia, que son los antiguos nombres de esa región que aparecen en la Biblia. Y voy a tratar de hacer un resumen de al menos 5 profecías relacionadas con el actual conflicto, que tiene que ver con Irán. Y vamos a ver que hay al menos 5 profetas que citan, hablan de Persia, el antiguo Irán, y su conflicto con Israel, porque esto no es nuevo, hermano. Esto no es nuevo, esto podemos trasladarlo hasta fácilmente 2600 años antes. Y vean,
Vamos a empezar con la primera. Son 5 profecías que vamos a hacer alusión de manera básica. No me voy a meter a fondo, porque cada uno de estos pasajes tiene mucho más contenido. Y la primera profecía tiene que ver con el pasaje de Ezequiel, capítulo 38 y 39. Y me refiero a la guerra de Gog y Magog. ¿Algunos de ustedes habían escuchado esos términos, la guerra de Gog y Magog? La guerra de Gog y Magog, hasta donde yo recuerdo, hace más de 30 años, casi 40, se oía mucho hablar por los predicadores de aquel entonces. Y esto estaba basado en Ezequiel 38 y 39. Y en esta profecía, Persia se menciona como uno de los aliados de Gog. ¿Y quién es Gog? El príncipe de Magog. O sea, Gog es el nombre de un príncipe y Magog es el reino que él representa en los últimos tiempos. Que por cierto, en esta profecía se dice que va a atacar a Israel en los últimos tiempos. El imperio de Gog, el imperio de Magog y su príncipe Gog van a ser enemigos de Israel. Y si vamos a Ezequiel 38:5, menciona Persia, Cus, Fud, como las ciudades que estarán unidas, y dice así literalmente: con ellos todos son escudo y yelmo. Persia, pues, es el nombre histórico del actual Irán, y que mantuvo ese nombre hasta el año 1935, cuando se le dejó de llamar Persia y oficialmente se cambió el nombre de Irán. O sea, esto es reciente. Hasta antes del 35 todavía esa región se le conocía como Persia, el nombre bíblico. Y vean, en la guerra de Gog y Magog, Persia será uno de los actores que se levantará contra Israel. ¿Quién es Gog y dónde está Magog? Porque alguien dirá, a ver, explíqueme eso, porque son términos, pues, proféticos que hoy desconocemos. Bueno, Gog es presentado como un líder militar o un político de la tierra de Magog. Y también se le llama en Ezequiel 38, 2 y 3, el príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, ciudades de aquel tiempo, que las podemos ubicar en el territorio que hoy es Irán. Y muchos intérpretes bíblicos lo identifican con una coalición liderada desde el norte, los países del norte. ¿Sabe cuáles son esos países que van a estar en coalición en esta guerra final de Gog y Magog? Rusia es el principal, China, el Asia Central, son los países que han estado la mayor parte del tiempo en contra de Israel y Occidente. Son antagónicos hasta hoy. ¿Y quién es Magog? Bueno, Magog representa una región que abarca naciones del norte, posiblemente desde la región eurasiática y aliadas con otras naciones islámicas, porque al final, la guerra final ya se ha considerado que va a ser una guerra religiosa del Islam, que va a querer imponer su doctrina, el Corán y todas sus creencias en todo el mundo, no solo en los países que ya dominan. Y vaya que van logrando mucho. Ahorita ya los musulmanes están presentes en Europa, en América Latina. Hace poco estaba viendo un documental donde se puede comprobar que las raíces terroristas que vienen desde ya, desde Hezbollah y Hamas, tienen ya bases en Venezuela. ¿Sabían ustedes? A Maduro le están comprando uranio, porque es una tierra rica en uranio. ¿Usted sabe para qué? Para crear energía nuclear a cambio de drones. Hay por ahí acuerdos. Ya en América Latina hay presencia islámica y eso nos debe de causar temor, porque es gente que viene a imponer sus creencias. Así es de que esto es lo que dice la Biblia sobre Gog y Magog. ¿Cuál es el papel de Irán en esta coalición que se va a formar al final de los tiempos con los países del norte? Tal vez Rusia, ahí pongo una imagen, con Siria, aunque ya este señor ya cayó, ese régimen que aparece en la foto, pero aún Siria sigue siendo un país eminentemente musulmán. Entonces Irán será uno de los principales aliados de la guerra de Gog,
que repito, es una coalición militar que intentará invadir Israel en los tiempos del fin. Y esta alianza incluirá también naciones, y fíjese bien, africanas, porque ahorita leíamos en la profecía de Ezequiel que habla de Cus, y Cus corresponde a la actual Etiopía y Sudán, que son países islámicos también en África. Y luego habla de Fut, una ciudad antigua que hoy corresponde al territorio de Libia, que está en el norte de África, también países musulmanes. Y habla también de otras naciones del norte como Mesec, Tubal, Gomer y Togarma, que algunos relacionen esos nombres antiguos con Asia Menor, China y sobre todo el área de Turquía, que ha sido siempre un país enemigo de Israel. Entonces aquí podemos ver cómo hay países, naciones que podemos reconocer actualmente en el mapa, que son citadas en la profecía de Gog y Magog en Ezequiel. Y eso nos hace ver que esto tiene relación con los tiempos actuales. Desde luego, la profecía tiene un cumplimiento antiguo, pero también un cumplimiento final, y es lo que estamos viendo en esta profecía. Ahora, ¿cuál pudiera ser la motivación de esta guerra de Gog y Magog? ¿Y qué desenlace va a tener? Bueno, según la profecía, esta coalición será movida por el deseo, oiga bien, de saquear a Israel, de aniquilarlo. Que en ese tiempo, cuando marca la profecía que se va a cumplir, Israel estará pasando por un momento de aparente paz. Acuérdense que Israel siempre ha tratado de hacer la paz con sus enemigos. Y siempre ha sido temporal, terminan en guerra. Porque repito, los enemigos de Israel no quieren una convivencia pacífica. Ellos dicen, lo único que para nosotros importa es tu destrucción, así es de que no hay acuerdos de paz. Y si los hay, son temporales. Sin embargo, pues la Escritura sabemos que dice que el Mesías va a venir cuando todo el mundo diga, estamos en paz y seguridad, y vendrá la destrucción repentina. Y debo decir que en esta guerra final, el Señor Adonai intervendrá de forma sobrenatural para defender a... ¿De qué lado está el Señor? Israel. Y esta coalición será derrotada por medio de un juicio divino en esta guerra de Gog y Magog, que incluye, entre otras cosas, terremotos, confusión entre las mismas tropas enemigas, fuego, azufre y plagas. Y esto lo va a encontrar en el capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Lea los pasajes. Y va a ver, ahí se describe cómo va a ser el acontecimiento de esta guerra de Gog y Magog. Ahora la pregunta es, ¿están por cumplirse las profecías entonces? Porque alguien sí todavía dudará y dirá, oiga, entonces sí, esto va en serio. Claro, la enemistad actual entre Irán e Israel, así como las alianzas políticas y militares de Irán con potencias del norte como Rusia, han llevado a muchos estudiosos de las profecías a considerar que los eventos están cada día madurando para el cumplimiento final de esta profecía. No podemos decir que este conflicto que acaba de iniciar ya sea la guerra de Gog y Magog, pero sí es un anticipo. Y hablando de Rusia, ahora con la guerra, Estados Unidos, que al menos en el discurso siempre se ha posicionado a favor de Israel, algunos dudaban que iba a ser China y Rusia. Algunos decían, China no se va a meter porque China solamente se mete donde hay dinero. Y ahorita él no quiere problemas porque la guerra es costosa. Y Rusia, aunque tiene su guerra en Ucrania de más de 3 años, dijeron, pues tampoco Putin va a entrar porque no ha podido derrotar a Ucrania. Sin embargo, sabemos que él se ofreció primero para ser un mediador entre Irán e Israel. Y Trump le dijo, primero arregla tu guerra, ¿qué quieres andar metiéndote acá? Pero sabemos, y hay noticias de que él ofreció llevarse el uranio que tenía Irán a su tierra y cuidárselo. O sea, hay alianzas definitivamente. Y es el país del norte que apuntan las profecías, Rusia. Ahora, ¿cuál es la relevancia actual de este conflicto? Bueno, la retórica anti-israelí de los líderes iraníes, los ayatolas, que han amenazado abiertamente con destruir al Estado de Israel,
y que vienen financiando desde hace décadas a grupos proxies, como se les llaman, en Hezbolá, en Hamas, y sobre todo metiendo mucho dinero en su programa nuclear, hacen definitivamente a Irán un actor relevante en las profecías del tiempo del fin. O sea, Irán va a estar implicado sí o sí en la guerra final contra Israel, por todo lo que estamos viendo. Hay muchas evidencias. Ahora vamos a ver la segunda profecía. Voy a llegar a dos y luego al final voy a dar tiempo para que pregunten, porque supongo que va a haber preguntas. La segunda profecía tiene que ver con Daniel 10, versículo 13 y 20, donde se habla del príncipe de Persia, otra vez el nombre antiguo del actual Irán. En esta visión se dice que un ángel le explica a Daniel, porque Daniel estaba en intercesión, orando, y la respuesta tardó en llegar. Y cuando llega, le dicen a Daniel, desde el primer día que tú oraste, tuviste respuesta. Y dijo el ángel, fui enviado a traer la respuesta, pero me encontré en el camino con el príncipe del reino de Persia que se opuso. Se opuso a que yo llegara y te diera respuesta. Usted puede ver en el capítulo 10, verso 13, que dice, hasta que llegó el arcángel Miguel y me echó la mano, pude llegar aquí. Y es que muchos entienden en esta profecía que el príncipe de Persia, como se le llama en la profecía de Daniel, es una entidad espiritual vinculada a la nación de Irán. Por lo tanto, cada una de estas naciones tiene un trasfondo espiritual también, la profecía. Y luego viene otra expresión en el verso 20 donde dice, pues ahora tengo que volver, dice el ángel, para pelear contra el príncipe de Persia. O sea, es una lucha en el ámbito espiritual y esto indica un conflicto entre poderes que operan detrás de los reinos terrenales. Porque esta guerra no solo es con bombas, con misiles, con armas de fuego, es una lucha espiritual. Desde la perspectiva bíblica, los reinos que representan Persia e Irán están respaldados por entidades espirituales que hacen lucha contra los ángeles del Dios de Israel. Y aunque algunos dirán, pues que Alá, el Dios de los islámicos, los musulmanes, no es el mismo. Hace poco acabo de ver un video documental donde se comprueba que Alá era un Dios pagano. Antes de Mahoma se le adoraba en aquel lugar. Alá no es el Dios de la Biblia. Y usted lo podrá comprobar. El Dios del Corán, Alá, al que ellos invocan, no es el mismo Dios de Israel. Para que lo tengan en cuenta, son opuestos. Entonces hay que tener en cuenta que esto es una lucha de carácter espiritual también. Ahora, entrando a este tema, el príncipe de Persia es pues una entidad espiritual del mal según la profecía de Daniel. Y esto no se refiere a un príncipe humano, sino a un ser espiritual maligno. Porque detrás de los que gobiernan, como los ayatolas, bueno, son seres humanos, pero detrás de toda nación hay entidades espirituales. Y parte de la jerarquía demoníaca que ejercía dominio e influencia sobre el imperio persa de aquel tiempo está aún presente en aquellas regiones que llevaban siglos de adorar ídolos, invocar ídolos. Y detrás de todo eso hay fuerzas espirituales. Y aunque el Islam se considere también una religión monoteísta, pero repito, no sirven al Dios de Israel, no es el mismo Alá. Es contrario. Entonces, hablando del príncipe de Persia, en la cosmovisión bíblica, las naciones también representan potestades espirituales que están detrás de estos gobiernos. ¿Y dónde dice eso? Efesios 6:12. Pablo dice que en las regiones celestes se mueven entidades espirituales que luchan. El bien y el mal está siempre en batalla, y esto incluye los gobernantes de las naciones. Entonces, este príncipe del cual cita Daniel sería un poder demoníaco asignado para controlar o influir en Persia, que hoy representa Irán.
¿Cómo la ve? ¿Lo había visto desde esta postura? Es una lucha espiritual. Y bueno, en este pasaje de Daniel, ya dije ahorita, el arcángel Miguel es considerado el príncipe protector de Israel. O sea, si Persia tiene su príncipe, Israel también tiene su representante y es el arcángel Miguel. El ángel Miguel es identificado como el defensor del pueblo de Dios. Esto lo encontramos en Daniel 12:1. Y él interviene en una guerra espiritual a favor de Israel. ¿Qué dice Daniel 10:13? Fíjese, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, dijo el ángel, durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Si no llega el arcángel Miguel, ¿qué tan poderoso sería el príncipe espiritual de Persia que detuvo un ángel con una misión que llevaba hacia Daniel? Esto muestra que el conflicto pues entre Irán e Israel no solo es geopolítico y religioso, con armas, con misiles, con bombas, sino también es una lucha espiritual. Debemos de tenerlo en cuenta. La tercera profecía, Jeremías 49, versículo 34 al 39. Y aquí nos va a hablar sobre el juicio sobre Elam. Otro nombre bíblico, Elam. Elam es una región histórica dentro del actual Irán. Y según Jeremías, profetiza contra Elam. Jeremías 49, 37 dice, haré temblar a Elam delante de sus enemigos y enviaré espada tras ellos. Incluso dice, los dispersaré por los cuatro vientos. Habla mucho. Solo aquí estoy citando algunas frases. Y aunque la profecía de Jeremías con respecto a Irán comienza con un juicio de destrucción, termina con una promesa de restauración, porque alguien dirá, oiga, ¿y será que habrá posibilidad de que en esos países islámicos haya oportunidad de salvación? ¿O ya están perdidos? Bueno, en esta profecía de Jeremías sí se habla de una esperanza, de una promesa de restauración, porque Jeremías 49, 39 dice, pero acontecerá en los postreros días que haré volver a los cautivos del Elam. Se habla de restauración. Muy bien, entonces continuamos con la profecía, la tercera profecía de Jeremías 49. Y ya decía yo ahorita que, bueno, ahora refiriéndonos al juicio sobre Elam, que es otro de los nombres con los que aparece identificado el actual Irán. Y aquí voy a hacer un resumen de esta profecía en lo que llamo 4 elementos del juicio profético de Jeremías respecto a Elam. Porque otra vez son temas profundos, hago un resumen solo para dar una explicación. Primero, habrá un juicio militar y una dispersión, según Jeremías. Dios quebraría el arco de Elam, que es otra profecía que voy a ver ahorita, que es el símbolo de su poder militar. Los elamitas serían esparcidos por las naciones en lo que se podría llamar una diáspora forzada. O sea, serán esparcidos en esta guerra como parte del juicio profético de Dios, según Jeremías. Segundo, destrucción e ira divina. Parte de esta profecía implica el terror, la espada de la calamidad que vendrá sobre Elam en esta guerra según la perspectiva de Jeremías. Tercero, intervención divina directa. Dice el pasaje, pondré mi trono en Elam, dice el Señor. Y esto indica que el Dios de Israel reinará incluso en medio del juicio que se haga en contra de esta nación y posiblemente también con un propósito de salvación. Porque ahorita lo que platicaban es cierto, Irán, la antigua Persia, hubo un tiempo donde fue un aliado de Israel para liberarla de la esclavitud del rey de Babilonia, Nabucodonosor, como parte de esos reinos consecutivos que se habían ya anunciado en la visión de aquella estatua, ¿se acuerda que Daniel interpretó? Y en cuarto lugar, según la profecía de Jeremías, habrá restauración futura para Irán. Esto sugiere que habrá misericordia y restauración para el pueblo iraní en el futuro, posiblemente vinculado
o a un avivamiento espiritual o a una conversión masiva. Porque aunque alguien diga, bueno, actualmente los países islámicos están totalmente cerrados a lo que es la perspectiva de lo que usted y yo le llamamos el Evangelio. Ellos tienen otro libro sagrado, el Corán, tienen otro Mesías, ya lo expliqué en la otra enseñanza. O sea, su doctrina nada tiene que ver con el cristianismo, excepto que se declara monoteísta. Pero algunos hablan de que en el futuro probablemente habrá un avivamiento espiritual en Irán o una conversión masiva. No lo sabemos. Pero bien, ¿cómo relacionamos todas estas profecías con el Irán de la actualidad? Porque otra vez, son profecías originalmente relacionadas con Elam, con Persia, el antiguo reino. Pero alguien dirá, ¿y eso qué tiene que ver con el Irán actual? Lo vamos a ver. Primero, voy a dar al menos 4 razones. Juicio y hostilidad contra Israel. Irán, que es la antigua Elam, y Persia, mantienen igual una postura radical contra Israel y apoyan movimientos terroristas. O sea, el Persia antiguo, excepto con esa etapa donde Dios utilizó al rey de Persia a favor de Israel, excepto en esa etapa, generalmente Persia ha sido un país opuesto a Israel. Y actualmente, claro, ya decíamos, Irán financia a los movimientos terroristas anti-Israel. Y esta hostilidad lo pone en oposición directa al plan redentor de Elohim para su pueblo, lo que encaja con el patrón profético del juicio sobre Elam. O sea, ¿por qué Dios traería juicio a Irán actualmente? Porque sigue teniendo una postura antagónica a Israel. Simplemente. Segundo motivo, por conflictos internos. Irán ha enfrentado inestabilidad política, porque aunque algunos saben que el régimen iraní es tan severo que aplaca cualquier manifestación en contra de los ayatolás, Si alguien dice que Israel, que es un país represor y la cosa, no, hombre, olvídese, en Irán no hay ni libertad de culto, ni libertad de derechos humanos. Usted no puede hablar en contra del gobierno porque es hombre muerto. Sin embargo, actualmente hay 8 millones de iraníes en el exilio que no están de acuerdo con los ayatolás. Hoy estaba viendo un documental de una mujer periodista que vive en Europa y salió porque ella está totalmente en contra de la mala vida que le dan a las mujeres iraníes. Si alguien sufre en esos países son las mujeres. Y hay represión, hermanos, son gobiernos dictatoriales, autoritarios. Y la represión que hay, bueno, ha hecho que muchos iraníes salgan al exilio. O sea, no todos están felices. De hecho, cuando empezó la guerra, el primer día de los bombardeos de Israel, pasaron videos en el propio Irán, algunos festejando, como diciendo, ojalá y que ya tiren a este régimen de los ayatolás. No crea que todos están a favor, claro, discretamente, porque si tú te pones a vitorear a Israel, no olvides, te va como en feria, dicen. Entonces, aquí viene la expresión esparcirlos a los 4 vientos. Eso habla de que muchos iraníes saldrán al exilio a causa del régimen dictatorial de los ayatolás. Eso también coincide con las profecías. Tercero, la potencia nuclear que representa Irán. Fíjese, aquí le voy a dar un dato importante. Algunos estudiosos modernos ven una posible conexión con el programa nuclear iraní, ya que la región de Elam, a la que cita la Biblia con ese nombre en esa región antigua, incluye el sitio llamado Bushehr, donde está construida una planta nuclear que es parte de esta estrategia de Irán. Y ahí lo pongo en el mapa, vea, Irán es muy grande y ahí se ve encerrado el nombre de la región que bíblicamente se le llama Elam, y ahí está una planta nuclear con ese nombre. No sé si se pronuncia así, Bushehr. Entonces,
Esto ha llevado a algunos intérpretes a sugerir que una catástrofe o conflicto bélico podría cumplirse en ese contexto bíblico relacionado con el juicio a Elam, que es parte del territorio de Irán. ¿Cómo la ve? Cuarto, esperanza de restauración. Dios no solo promete juicio, sino que dice que hará volver a los cautivos de Elam. Quizás los iraníes que ahorita están en contra, algún día regresarán en los últimos días, y esto abre la posibilidad de una obra futura de redención y avivamiento en Irán, donde de hecho, vea, esto es un dato importante, el cristianismo secretamente está creciendo pese a la persecución. Es cierto que ha habido muchos mártires en Irán y en los países musulmanes, literalmente van e incendian iglesias, pero a pesar de la persecución hay una comunidad de creyentes cristianos, mayormente católicos, también algunos pocos evangélicos en esos países musulmanes que siguen predicando a pesar del riesgo que llevan. Y vamos a entrar a la cuarta profecía. Dijimos que iban a ser 5. Isaías 21:2. Profecía contra Elam y Media. En aquel tiempo eran los medos persas. Isaías habla de una visión sobre la caída de Babilonia, es donde venía esto que comentábamos ahorita. Antes del imperio medo-persa vinieron los babilonios, que fueron los que llevaron cautivos a Israel, ¿se acuerdan? Por Nabucodonosor. Y luego después viene el gobierno medo-persa, que derrota a los babilonios y aparece como una fuerza militar en aquel tiempo, en el tiempo de Isaías. Y vean lo que dice Isaías 21:2. Visión dura me ha sido mostrada. El desleal procede deslealmente y el destructor destruye. Sube Elam, sitia Media, todo su gemido hizo cesar. Esa profecía, otra vez citando a Elam, nos habla de esto. Algunos ven en esta profecía un cumplimiento histórico en el pasado, cuando el imperio medo-persa derrotó a Babilonia y le echó la mano a Israel, es cierto. Pero otros intérpretes proféticos creen que este pasaje puede tener también un doble cumplimiento, apuntando también a un juicio futuro donde Irán, el Elam que menciona en el pasaje, tiene un resurgimiento militar, ahora al contrario, para tratar de destruir a Israel. Si en aquel tiempo, en el tiempo de Isaías, Dios usó al rey persa para proteger a Israel, ahora va a resurgir, pero para tratar de destruir a Israel. Ese es el cambio profético. Y hablando del pasaje donde se habla de una profecía de traición y destrucción, ahí se menciona la traición y destrucción. Dice, el desleal procede deslealmente y el destructor destruye. Y esto se interpreta en la profecía como una característica del espíritu del conflicto actual, donde se mueven intereses ocultos, alianzas inestables y amenazas violentas. En la estructura geopolítica de la guerra, los países entran por intereses. El petróleo, la energía, el territorio, las alianzas siempre están dentro de la perspectiva de la guerra. Y ahí habla de que habla traición y destrucción. Pero al final, vea, Dios es quien mueve las piezas. Alguien dirá, ¿me debería yo de preocupar por lo que está pasando, lo que viene en el futuro? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde quedaremos nosotros? ¿Dónde va a quedar Israel con tantos enemigos? No puedo dormir, porque ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, hermanos, si una cosa tenemos segura, es que dentro de toda esta expectativa futura, Dios está en control. Bueno, en la profecía bíblica, el Eterno es quien mueve las piezas del ajedrez en la historia para cumplir sus juicios y sus propósitos. Y así como en el pasado usó a Media y Persia, que es el Elam, el antiguo Irán, como instrumento para juzgar a Babilonia y ayudar a Israel, algunos consideran que en el futuro podrían cambiar las cosas y usarlos también como un cumplimiento de su plan escatológico, ya no como amigos de Israel, sino como enemigos.
pero también para cumplir sus objetivos finales en el juicio divino. O sea, al final, las piezas las mueve el Señor. A veces a favor, a veces en contra, pero de encima de todo, el Señor está llevando a cabo sus planes. Amén. Y llegamos así a la quinta profecía. Jeremías 49:35. El arco de Elam. La profecía del arco de Elam roto aparece también en Jeremías 49:35 y tiene un gran valor simbólico y profético que algunos estudiosos vinculan con el actual conflicto entre Israel e Irán. ¿Y qué dice el versículo? Así ha dicho Yahweh de los ejércitos: he aquí yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Quebrar el arco. ¿A qué se refiere eso de quebrar el arco? Bueno, primero preguntémonos qué significa el arco de Elam. El arco en tiempos bíblicos simbolizaba el poder militar. Era un instrumento de guerra, especialmente la capacidad ofensiva de una nación. Los arqueros eran los que debilitaban al ejército enemigo, porque aunque era posible poder detener una flecha con un escudo, pero era muy difícil a la velocidad que viajaban, de tal manera que era fácil acabar con el enemigo solo con el lanzamiento del arco en el lugar preciso. Y había arqueros que le daban donde querían. ¿Qué se parecería lo más común hoy de lanzar flechas al enemigo? Hoy, en la guerra actual. Los misiles, exactamente. En el caso de Elam, que está ubicado en lo que ya sabemos que es Israel, romper su arco significa destruir su fuerza militar principal, los misiles, su capacidad de guerra. Y fíjense ustedes que en la estrategia de la guerra, porque algunos, yo veía documentales de ambos lados diciendo, es que el que ganó la guerra fue Irán. No, fue Israel. Es cierto que hacía mucho tiempo, desde el Estado de Israel, más bien nunca se había atacado a Israel como se hizo en esta actual guerra, pero los misiles que traspasaron la cúpula llegaron a edificios civiles, excepto el único lugar que podemos decir que fue estratégico, que atacaron a Israel, fue el hospital de Beersheba y uno de los centros de ciencia que también hay en Israel. No recuerdo el nombre ahorita. Fueron dos lugares, los demás fueron puros civiles. ¿Y sabe usted que Israel cumplió más de 1,300 objetivos de bombardeo, pero no en edificios civiles? En lugares militares, donde armaban los drones, los misiles, donde tenían la energía nuclear. O sea, los objetivos fueron militares. Y hace poco veía un video de un experto en guerra que dice, la diferencia entre los bombardeos israelíes y los iraníes es mucho. Nosotros mandamos misiles directo donde se necesitan, ahí le pegar. Y los misiles que mandó Irán eran como, en la punta traían ojivas con trozos de misil expansivo, o sea, llegaban al lugar y luego surgían un montón de partículas y alrededor, y mostraron ejemplos. Dice, miren, el misil cayó en ese edificio y vean alrededor, todo destruido, porque ellos querían matar civiles. Bueno, esa es la situación. Pero bueno, volviendo a esto del arco, vean, el poder militar en tiempos bíblicos, Elam era una potencia regional conocida por sus guerreros diestros en el arco, según Isaías 22:6, razón por la cual Elohim declara que quebrará el arco de Elam, símbolo de su poder militar. Y ahí lo pongo, el arco actual sería un misil. En términos modernos podríamos referirnos a eso, a la destrucción, debilitamiento militar, el estratégico de Irán, que utiliza misiles, que mete millones de dólares para hacerse de drones y misiles. Ese es el arco de Elam que será quebrado. Entonces, eso tiene que ver con el poder militar de Irán y sus amenazas. Irán, el actual Elam, es uno de los actores más agresivos contra Israel en la actualidad.
y han amenazado abiertamente con la destrucción del Estado judío y apoyado grupos armados, ya lo vimos, Hezbolá en el Líbano, Hamas en Gaza. El desarrollo de la tecnología militar y nuclear iraní ha sido una de las mayores preocupaciones de Israel. De hecho, la guerra, desde la perspectiva de Israel, se empezó por esto, porque según la investigación del Estado de Israel, Irán estaba a días de tener suficiente uranio para una docena de ojivas nucleares. Y fue lo que dijo Israel: no voy a permitir que te hagas de armas nucleares porque las usarás en nuestra contra. Entonces, esa amenaza ha sido quebrada o va a ser quebrada. Algunos intérpretes bíblicos modernos ven en esta profecía un anuncio del colapso o debilitamiento del poder militar de Irán en los tiempos finales, posiblemente por intervención divina o por la guerra directa de Israel en contra de ellos. A eso se refiere el arco de Elam. Y sobre todo, vea, en la guerra que acaba de pasar, la amenaza de Irán, al menos se cree, fue detenida, aunque hay debate. Muchos dicen que la declaración de Trump de que a través de los B-2, esos aviones sigilosos que llevaban bombas de 14 toneladas, que podían entrar en los búnkers, porque acuérdense que uno de los lugares era Fordow, un complejo nuclear que estaba construido debajo de 80, 90 metros en una sierra, en un monte. Y con misiles que son normales, no puedes llegar ahí abajo a destruir lo que está abajo de la tierra. La única manera, la única arma que podía penetrar el complejo nuclear de Fordo era con un misil de 14 toneladas que solo lo tiene Estados Unidos. Y el único que lo carga es el avión B-2, que es ese que está ahí en la imagen. Entonces algunos dicen que con el ataque preventivo de Estados Unidos en el último día de la guerra sobre las instalaciones nucleares iraníes, como parte de ese cumplimiento profético, se quebró el arco de la. Aunque algunos dicen que Irán tiene todavía de sobra para continuar con su plan nuclear. Entonces, golpe militar. La profecía habla de un juicio militar, destrucción del arco, que es el poder ofensivo. El uso del término arco puede simbolizar el programa de misiles o armamento estratégico iraní. Y esta profecía podría estar relacionada con una futura confrontación militar en la que Irán sufrirá una derrota importante, lo cual se alinea con las tensiones actuales que tiene con Israel. La profecía, esta última, termina con una futura restauración de Irán. Sin embargo, también te deja entrever un futuro de esperanza y restauración para el pueblo iraní. Ojalá, porque hay mucha gente ahí. Incluso, debo decir que hay muchos iraníes que simpatizan con Israel, pero obviamente no pueden hacerlo público porque el gobierno va en contra. Pero desde una perspectiva profética, Irán jugará un rol central en los eventos del tiempo del fin, pero su poder no prevalecerá contra los planes de Adonai para Israel ni para las naciones. Pero sí se habla de una promesa de restauración para Elam. Advertencia hermenéutica. Quiero hacer este comentario. Es importante reconocer que las aplicaciones contemporáneas, o sea, actuales, de las profecías bíblicas tienen un carácter interpretativo y escatológico. Estas lecturas reflejan posturas teológicas que buscan encontrar paralelismo entre la profecía bíblica y los conflictos actuales. Sin embargo, oigan, sin que ello implique una equivalencia directa o perfecta o universalmente aceptada. Porque hay gente que trata de encontrarle, a ver, y esos B2, ¿dónde están en la Biblia? Y el misil, ¿dónde? Pues no todo va a encajar así como que usted diga, no, pues es una película actual. Bueno, utiliza términos como el arco de Elam, que hace 3000 años el arco era un poderoso recurso militar. Hoy en día, pues ya no hay flechas de arco, hay misiles. Así es de que tengamos cuidado con eso, porque hay gente que dice, no, a mí muéstreme ahí donde dice. No, la profecía es interpretación. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Voy a concluir con esto, vean, porque va a ser el enlace con la próxima enseñanza. Porque a mí me preocupa, hasta aquí
di solamente una explicación breve de 5 profecías sobre Persia. Breve, porque no podemos meternos a fondo. Cada una sería una enseñanza. Pero fíjese, me preocupa mucho esto. Ahora con la guerra, ya dije, mucha gente cercana, cristianos, honestos, hermanos en la fe, publicando cosas en contra de Israel como el malo de la película. Así literalmente. Israel es un genocida, ojalá y que Irán lo destruya para que se acabe todo. Y yo diciendo, hermano, ¿estás consciente de lo que estás diciendo? En verdad yo me sorprendí. Yo dije, ¿cómo? Si de Israel viene nuestra fe, el Mesías es de ahí, ¿cómo que estás en contra? O sea, no puedo creerlo. Y la pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos que se oponen a Israel? En la guerra se vio. Y aunque la mayoría de los cristianos tradicionales, como por ejemplo nosotros, hemos apoyado todo el tiempo históricamente a Israel, porque se nos inculcó amar a Israel, orar por la paz de Israel. Pero hoy en día están surgiendo grupos de cristianos que se ponen del lado de Irán, o de los palestinos, o incluso del grupo de Hamás, peor todavía. ¿Y cuáles son las razones? Bueno, varían, pero aquí al menos voy a agruparlas en 4 enfoques, muy rápido. Según mi perspectiva, son las 4 razones principales por las cuales hay cristianos del otro lado se posicionan en contra de Israel. Primero, desde luego la interpretación de la escatología vista desde el otro lado. Algunos cristianos no creen que el Israel desde ahí, el Israel moderno, sea el Israel bíblico. Esa es una de las principales razones. Y hay algunos teólogos importantes que hablan de esto. Y esto va a ser el tema que voy a abordar luego. Porque ellos dicen, no, es que el actual Estado de Israel, que llegó en 1948, es un Estado sionista, ateo, político, que nada tiene que ver con el Israel de la Biblia. Bueno, ¿quién dice eso? Vamos a verlo. Y ellos dicen que las promesas bíblicas dadas al Israel de la Biblia, al antiguo, ya se cumplieron en Jesús y que ahora la iglesia es el nuevo Israel. Ya sabe, esto que apunta hacia la llamada teología del reemplazo. En eso se basan. Por eso dicen, los actuales judíos no son el Israel de la Biblia, somos los cristianos. Así es de que si destruyen a Israel, no importa, aquí estamos nosotros. Qué fácil. ¿Cómo la ven? Todavía dice, desde esta perspectiva, no consideran al Estado de Israel el auténtico pueblo de Dios, sino como una nación más. Por eso critican las acciones políticas y militares de Israel. Si para ellos no es el pueblo de Dios, en todas sus estrategias de la guerra, defenderse, pues no son válidas. Hay cristianos incluso que esperan que Israel sea pasivo, que se espere a que le peguen para tener razón de reaccionar. Pero ¿saben que eso ya lo hicieron? En la Segunda Guerra Mundial, dígame, ¿cuántos judíos murieron? 6 millones. Eso representaba más de la mitad del pueblo de Israel en el mundo. Estuvieron a punto de exterminarlos. Y todo porque ellos no hicieron nada. Y hoy en día aprendieron de la Segunda Guerra, diciendo, estos tienen armas, cáiles y pégales. No te esperes a que lleguen y te caigan encima. Eso ya lo hicimos. ¿Y quién salió en defensa de Israel en la Segunda Guerra? Nadie. Ni Estados Unidos. Nadie los quería. Entonces ellos ya actuaron con pasividad, con supuesto pacifismo. ¿Y de qué les vale? Pues si alguien no entiende por qué Israel ahora está listo a ver dónde hay amenazas para ir y pegarles, es porque aprendió. Entonces, cuidado con eso. Segunda razón, ética y justicia social. Algunos tienen una visión basada en los derechos humanos y perciben que el pueblo palestino sufre ocupación de su territorio, los desplazan y por lo tanto hay injusticia por parte del Estado de Israel. Entonces, si lo ven por derechos de justicia, y los niños y el hambre, pero hay que ver el contexto, hermanos. Israel llegó sin nada en el año 48 y hoy son una potencia. Palestina tiene décadas ahí, viven de la caridad, viven de la publicidad en contra.
En Gaza no hay industria, no hay nada. ¿Cómo poder justificar eso? Y ya lo hemos dicho, ¿verdad? Los gazatíes eligieron a los terroristas de gobernantes. Los verdaderos culpables son ellos, que han expuesto a su propia gente, no Israel. Israel está defendiéndose. Claro está que en la guerra mueren niños, mueren inocentes, no lo podemos negar. Pero esta razón es la que se esgrime. Por lo tanto, ven a los palestinos como a los oprimidos y creen que estar del lado de los oprimidos es estar del lado de Cristo. Y en esta visión, no necesariamente, aunque no se apoyan a Hamás, algunos cristianos dirán, yo no apoyo a los terroristas, pero sí defienden la causa del pueblo palestino como una causa legítima. Pero es difícil de vivirla. Tercer motivo, influencia política. En algunas regiones, sobre todo en América Latina y Europa, ciertos movimientos cristianos se han dejado influenciar por ideologías de izquierda que se solidarizan con los pueblos resistentes, los pueblos oprimidos. Es parte de la perspectiva de izquierda frente a potencias occidentales o aliadas de Estados Unidos que consideran siempre los represores, incluyendo Israel. Acuérdense, los iraníes dicen, el Satán chiquito es Israel y el Satán grande es Estados Unidos, porque son los imperialistas los que quieren imponer y los ven como Satanás. Y la política de izquierda va en ese sentido. Y mire, solo como un ejemplo, ¿quién es ese señor? ¿Usted lo reconoce? ¿De qué país? Presidente de Colombia, Petro, de izquierda. Este señor simpatiza con la causa palestina. Venezuela, otro. Los países de izquierda en contra de Estados Unidos, obviamente es aliado de Israel, y esto los lleva a simpatizar con la causa de Irán, Palestina, y ven a Israel como un instrumento del imperialismo estadounidense. Y se posicionan en contra por razones políticas. Claro, no teológicas, pero ellos se manifiestan a favor porque consideran a Israel de derecha, o sea, también es la causa política. Y finalmente, el pacifismo radical. Hay cristianos que se oponen a cualquier forma de guerra sin importar quién la inicie. Para ellos ni Israel ni Hamás tienen justificación en un conflicto armado. Lo que quieren es la paz. Sin embargo, en ese contexto de supuesto pacifismo, critican las acciones militares de Israel. Aunque algunos de este lado, como nosotros, vemos que las acciones militares de Israel, aunque matan personas, es cierto, son legítimas por su derecho a sobrevivir como nación. Lo que ellos buscan es eso, déjame vivir en paz. Tú crees lo que quieres, créelo, pero no me amenaces. Y aquellos están, no, te voy a matar, te voy a matar. Imagínense, esa es la guerra que está allá. Y aunque eso puede parecer que estar del lado de los enemigos de Israel, cuando en realidad están expresando un rechazo a la violencia, según los grupos pacifistas. Pero bueno, terminamos con esto. Para aquellos que apoyan del lado opuesto, incluyendo a Hamás, la gran mayoría de cristianos no apoyan a Hamás como organización terrorista, según ellos. Pero algunos terminan defendiendo su narrativa sin querer, por falta de conocimiento histórico del conflicto. Ya lo dije en otra ocasión, siguen diciendo que Israel llegó hace 80 años a una tierra a invadirla, que era el territorio palestino. Y se olvidan que hace 3000 años el rey David conquistó de los jebuseos ese territorio y le llamó la tierra de Judea. ¿Y qué significa Judea? Pues de los judíos, 3000 años antes. O sea, Israel está regresando a la tierra que era de ellos. Y repito, no llegó, él la invadió, la compró y se ganó el derecho de ser reconocido como un estado. O sea, no hubo ilegalidad.
E incluso llegó a conquistar parte de todo el territorio y lo tuvo que devolver. En la primera guerra conquistó todo y Egipto dijo, hey, regrésame la península del Sinaí. Ya se la había ganado en la guerra. Israel es el único país que después de conquistar legítimamente por la guerra, le hacen regresar territorio. Y había ganado donde estaba la... Y ha ganado los montes del Golán y también lo regresó. En la guerra de los 7 días ganó lo que es Jerusalén, lugar donde no podían entrar. Vayan y vean fotos. Antes de la guerra, los judíos, miren, se asomaban para ver allá donde estaba su templo, porque eran de los islámicos. Y cuando lo conquistaron, tuvieron que regresar. El único país que está en guerra y las Naciones Unidas lo obligan a alimentar, a dar luz eléctrica, a dar agua a sus enemigos. ¿Dónde se ve eso? Si tú tienes un enemigo, no vas a ayudarlo, pero a él se le obliga a hacerlo. ¿Cómo ven? Entonces, conclusión, ¿qué postura tomar? Bueno, si tú dices, quiero ser muy cristiano, muy bíblico, de amar a tu enemigo, a tu prójimo, bueno, amar también a nuestros enemigos y a todos los pueblos, está bien, incluyendo a los palestinos, bueno, como personas sí, son seres humanos, incluyendo hasta los musulmanes, no todos son malos, sí, es cierto, no podemos decir, todos los islámicos se van a condenar, no, son personas, pero divididos por creencias, ideologías. Y buscar siempre la verdad, la justicia y la paz, como dice Miqueas. Eso debemos de hacer como creyentes. Pero definitivamente, y aquí termino, la Biblia nos invita a, diga conmigo, amar a Israel. Romanos 11:18 dice Pablo al pueblo gentil, no te llenes de soberbia. Porque así como el Señor ha disciplinado a las ramas originales, ¿qué te esperas tú? Y aunque los cristianos pueden tener distintas posturas políticas, ideológicas, la Biblia enseña que debemos amar a Israel. Pues Israel es la raíz que nos sostiene. Nosotros estamos ahí en el buen olivo por ellos y no en lugar de ellos, no para desplazarlos. Ellos nos dieron cabida en la salvación que originalmente era para Abraham. Ahora somos hijos de Abraham por la fe en el Mesías judío, no en el Mesías iraní, ni musulmán. Entonces de ahí somos. Hay que amar a Israel. El próximo tema que vamos a dar, porque me interesa mucho esto, hermano. Aquellos que argumentan el Estado de Israel actual no es el Israel bíblico, vamos a verlo. Y la enseñanza próxima se va a llamar, ¿es el Estado de Israel el Israel bíblico? Vamos a ver. ¿De qué lado está la razón? En la siguiente enseñanza, ¿cómo ven? Le damos gracias al Eterno por la palabra que hoy hemos transmitido. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.